¿Alguna vez te has preguntado por qué creemos en ciertas cosas sobre la Biblia que en realidad nunca estuvieron en ella? Es increíble cómo algunas tradiciones se han vuelto tan fuertes que las aceptamos sin cuestionar. Hoy te voy a revelar 6 tradiciones que probablemente siempre has creído que eran bíblicas, pero que te van a sorprender. Prepara tu corazón, abre tu mente y agarra tu Biblia. Vamos juntos a descubrir lo que realmente está escrito en la palabra de Dios y lo que es solo tradición popular. 1. La manzana del pecado original. Cuando pensamos en el jardín del Edén, una de las primeras imágenes que nos viene a la mente es Eva mordiendo una manzana roja y jugosa, ¿verdad? Esta escena ha sido retratada en incontables pinturas, películas y libros a lo largo de los siglos. Pero ¿sabías que en ningún momento la Biblia menciona que el fruto prohibido era una manzana? En Génesis capítulo 3, versículo 6, solo encontramos la mención al fruto del árbol. El texto dice: viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y árbol codiciable para obtener sabiduría, tomó de su fruto y comió. Génesis 3, 6. El origen de esta interpretación se remonta a la traducción latina de la Biblia, la Vulgata, donde la palabra malum puede significar tanto mal como manzana. Esta ambigüedad lingüística, combinada con el simbolismo de la manzana en la cultura romana, terminó influyendo en artistas e intérpretes medievales. En realidad, el enfoque de la narrativa bíblica no está en el tipo de fruto, sino en la desobediencia de Adán y Eva al mandato divino. En Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios es claro: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Algunos estudiosos sugieren que el fruto podría haber sido una granada, una higuera o incluso una palma, frutas comunes en la región del creciente fértil, donde tradicionalmente se cree que estaba el jardín del Edén. Sin embargo, lo importante es entender que la esencia de la historia no está en el fruto en sí, sino en las consecuencias de la desobediencia. El verdadero fruto prohibido fue la elección de no confiar en Dios y buscar sabiduría y poder independientemente de Él. Como nos enseña Romanos 5, versículo 19, porque por la desobediencia de uno solo, muchos pecaron, de la misma manera, por la obediencia de uno solo, muchos serán justificados. 2. Los 3 reyes magos. Cada Navidad vemos esa escena tradicional. 3 reyes magos, cada uno con su corona dorada, montados en camellos, siguiendo la estrella de Belén para llevar regalos al niño Jesús. Pero te vas a sorprender al saber que la Biblia nunca mencionó que eran 3, ni que eran reyes, y mucho menos sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Veamos lo que realmente dice Mateo 2, versículos 1 y 2. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. El texto bíblico usa la palabra magos, que en griego es magoi. Probablemente eran astrónomos y estudiosos, posiblemente de la región de Persia o Babilonia, donde había una fuerte tradición de estudio de los astros. La idea de que eran reyes surgió mucho después, basada en interpretaciones de profecías como la de Isaías 60. Las naciones se acercarán a tu luz, y los reyes a la brillantez de tu amanecer. El número 3 surgió probablemente por causa de los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Pero podrían haber sido 2 magos trayendo 3 regalos, o 10 magos trayendo 3 tipos de regalos. La Biblia simplemente no lo especifica. Y aquí hay otro detalle interesante. Cuando los magos llegaron, Jesús ya no estaba en el pesebre. Mateo 2, versículo 11 dice: al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. ¿Te diste cuenta? Estaba en una casa, no en un establo. Los estudiosos creen que los magos llegaron meses o incluso años después del nacimiento de Jesús. Los regalos que trajeron eran extremadamente significativos. El oro representaba realeza, el incienso divinidad, usado en adoración,
y la mirra, usada en embalsamamientos, prenunciaba el sacrificio de Jesús. Como dice el Salmo 72, versículos 10 y 11, los reyes de Tarsis y las islas traerán regalos, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, y todos los reyes se postrarán ante él. Llamada a la acción interactiva. ¿Te están gustando estas revelaciones? Comenta aquí abajo cuál de estos descubrimientos te sorprendió más hasta ahora. Y no olvides compartir este video con ese amigo que le encanta descubrir curiosidades bíblicas. Lo más importante de esta historia no es cuántos magos eran o si tenían corona. Lo que realmente importa es que representan a los primeros gentiles, no judíos, en reconocer y adorar a Jesús como Rey. Viajaron desde muy lejos, siguiendo una estrella, movidos por la fe, para encontrar y adorar al Salvador. Esta historia nos enseña sobre la perseverancia en la búsqueda de Jesús, incluso cuando el camino es largo. Como dice Jeremías 29, versículo 13, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón». 3. María Magdalena como prostituta. Una de las ideas más difundidas sobre personajes bíblicos es que María Magdalena era una prostituta antes de conocer a Jesús. Esta historia aparece en películas, libros e incluso en sermones. Pero, ¿sabías que esto nunca fue mencionado en la Biblia? ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre María Magdalena? Lucas 8, versículo 2 nos dice, María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Ella era una mujer de Magdala, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea, y Jesús la liberó de una opresión espiritual severa. La confusión comenzó cuando la gente mezcló 3 historias diferentes. María Magdalena, la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume, Lucas 7, versículos 36 a 50, y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Son 3 mujeres diferentes que, a lo largo de los siglos, fueron erróneamente combinadas en una sola. En realidad, María Magdalena era una seguidora dedicada de Jesús. Estaba presente en los momentos más importantes de su ministerio. Fue una de las pocas que permaneció al pie de la cruz, Juan 19, versículo 25, ayudó en el entierro, Marcos 15, versículo 47, y fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, Juan 20, versículos 14 a 18. Piensa solo, Jesús le confió el mensaje más importante de la historia, su resurrección. Juan 20, versículos 17 y 18, registra, «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». Entonces, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, «Vi al Señor». El ejemplo de María Magdalena nos enseña sobre transformación y propósito. Después de ser liberada, no solo siguió a Jesús, sino que se convirtió en una de las principales testigos de su ministerio. Como dice 2 Corintios 5, versículo 17, «Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha llegado». Esta historia también nos muestra cómo Jesús valoraba a las mujeres en una época en que eran marginadas. No solo las aceptaba como seguidoras, sino que les confiaba roles importantes. María Magdalena no necesita leyendas ni historias inventadas. Su verdadera historia bíblica ya es lo suficientemente poderosa. La transformación de María Magdalena no fue de prostituta a seguidora, sino de una persona espiritualmente oprimida a una líder espiritual. Como dice Gálatas 5, versículo 1. Para la libertad fue que Cristo nos liberó. Manténganse, pues, firmes y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. 4. La Navidad, el 25 de diciembre. Cuando llega diciembre, todo el mundo se prepara para celebrar la Navidad el día 25. Árboles decorados, pesebres montados, luces coloridas por todas partes. Pero aquí va una revelación que puede sorprenderte. La Biblia nunca mencionó esta fecha para el nacimiento de Jesús. De hecho, hay varios indicios de que Él nació en otra época del año. Comencemos analizando lo que la Biblia realmente nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús. En Lucas 2, versículo 8, encontramos una pista interesante.
Había pastores que estaban en los campos y cuidaban de su rebaño durante las vigilias de la noche. Para entender por qué esto es significativo, necesitamos conocer un poco sobre el clima y las costumbres de la región de Belén. En Judea, diciembre es un período de lluvias y frío intenso. Los pastores de esa época no solían mantener sus rebaños en los campos durante las noches de invierno. Era una práctica que ocurría principalmente entre marzo y octubre. Los animales se quedaban protegidos en refugios durante la estación más fría, especialmente por la noche, cuando las temperaturas caían drásticamente. Otro detalle revelador está en Lucas 2, versículos 1 a 4, cuando menciona el censo ordenado por César Augusto. El texto nos dice: en aquellos días, César Augusto emitió un decreto ordenando el censo de todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria, y todos iban a su ciudad natal para inscribirse. Los romanos eran administradores extremadamente eficientes. No exigirían que la población viajara durante el invierno, cuando las carreteras se volvían embarradas y peligrosas debido a las lluvias. Además, las mujeres embarazadas, como María, tendrían aún más dificultad para viajar en esas condiciones. Pero entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? La historia detrás de esta elección es fascinante y nos lleva de regreso al siglo IV después de Cristo. En esa época, el Imperio Romano celebraba una importante fiesta pagana llamada Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invencible, justamente el día 25 de diciembre. Esta fiesta del Sol Invencible era especialmente importante en el Imperio Romano porque marcaba el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse nuevamente. Los romanos creían que el sol renacía, venciendo la oscuridad del invierno. Era una celebración llena de símbolos, fiestas e intercambio de regalos. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia enfrentó un desafío interesante: ¿cómo lidiar con todas estas fiestas paganas profundamente arraigadas en la cultura popular? La estrategia adoptada fue cristianizar estas celebraciones, dándoles nuevos significados cristianos. El Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, oficializó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Fue una elección estratégica. En lugar de intentar eliminar una fiesta popular, la Iglesia transformó su significado. El simbolismo era perfecto. Jesús, la verdadera luz del mundo, naciendo cuando la luz natural comenzaba a vencer las tinieblas del invierno. Pero existen otras teorías interesantes sobre la elección de la fecha. Una de ellas está relacionada con una antigua creencia judía de que los profetas morían en la misma fecha en que fueron concebidos. Como había una tradición que situaba la muerte de Jesús el 25 de marzo, algunos calcularon que su concepción habría ocurrido en esa misma fecha. Contando 9 meses después, llegamos al 25 de diciembre. Los evangelios nos dan algunas pistas sobre cuándo Jesús podría haber nacido realmente. En Lucas 1 aprendemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. El texto también menciona que Zacarías, padre de Juan, estaba sirviendo en el templo cuando recibió la noticia del embarazo de Isabel. Conociendo la escala de los sacerdotes en el templo, algunos estudiosos sugieren que Jesús podría haber nacido en otoño, posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos. Hablando de la fiesta de los tabernáculos, hay un simbolismo hermoso en esto. En Juan 1, versículo 14, cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó, en griego, literalmente significa tabernaculó o armó su tienda. Si Jesús realmente nació durante esta fiesta, sería una representación perfecta de Dios viniendo a habitar entre su pueblo. Las propias condiciones del nacimiento de Jesús nos dan más pistas. Lucas 2, versículo 7, cuenta que no había lugar para ellos en la posada. Belén se llenaba durante las grandes fiestas judías, cuando peregrinos venían de todas partes. Esto tiene más sentido durante una fiesta importante que en un período común del año. ¿Y qué?
¿Estás sorprendido con tantos descubrimientos? Deja en los comentarios cuál de estas informaciones te impresionó más. Sigue viendo porque hay mucho más por delante. Los primeros cristianos, de hecho, ni siquiera celebraban el nacimiento de Jesús, se enfocaban en su muerte y resurrección. La celebración de la Navidad como la conocemos hoy fue desarrollándose a lo largo de los siglos, incorporando diferentes tradiciones culturales. Es interesante notar cómo diferentes culturas cristianas celebran la Navidad en fechas diferentes. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, celebra el 6 de enero, fecha conocida en Occidente como el Día de Reyes. Algunas iglesias armenias celebran el 18 de enero. Lo más fascinante es cómo Dios usó incluso una fecha originalmente pagana para difundir el mensaje del Evangelio. Como dice Romanos 8, versículo 28, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. La fecha elegida por la Iglesia primitiva sirvió para ayudar a las personas a entender mejor quién es Jesús, la verdadera luz del mundo. 5. La apariencia física de Jesús. ¿Has notado cómo Jesús siempre es retratado de la misma manera en el arte? Cabellos largos y castaños, ojos claros, barba bien arreglada, piel clara. Pero aquí hay algo que te va a sorprender. La Biblia no hace ninguna descripción física detallada de Jesús. En realidad, la única referencia profética sobre su apariencia está en Isaías 53, versículo 2. No había en él belleza que nos complaciera, ni hermosura que nos atrajera los ojos. Esto es muy diferente de las imágenes a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Jesús era un judío del primer siglo, nacido en el Medio Oriente. Considerando el contexto histórico y geográfico, probablemente tenía características típicas de los hombres de esa región: piel más oscura, cabello y ojos castaño oscuro, estatura mediana. El retrato común de Jesús que conocemos hoy fue fuertemente influenciado por el arte renacentista europeo. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel retrataban a Jesús parecido a las personas de su propia cultura, europeos de piel clara. Un descubrimiento arqueológico interesante proviene de una antigua sinagoga en Dura Europos, en Siria, fechada en el siglo III. Los murales encontrados allí muestran cómo se vestían y parecían los judíos de esa época. Es probable que Jesús se asemejara mucho más a estas representaciones que a las imágenes renacentistas que conocemos. Pablo nos da una pista importante en Filipenses 2, versículo 7, diciendo que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él eligió ser común en su apariencia, identificándose completamente con aquellos a quienes vino a salvar. En la cultura de Jesús, los hombres generalmente llevaban el cabello corto. Pablo incluso menciona en 1 Corintios 11, versículo 14, que no enseña la propia naturaleza que es deshonroso para el hombre tener el cabello largo. Esto sugiere que Jesús probablemente no tenía el cabello largo como solemos ver en las pinturas. Como carpintero, en griego tecton, que también puede significar constructor o artesano, Jesús probablemente tenía un cuerpo fuerte por el trabajo físico. Logró sobrevivir a una terrible flagelación antes de la crucifixión, lo que sugiere una constitución física resistente. Lo más fascinante es que la falta de descripción física de Jesús nos ayuda a entender que su mensaje y su sacrificio son universales. Como dice Gálatas 3, versículo 28, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En tiempos modernos, científicos forenses han intentado reconstruir cómo sería la apariencia de un hombre judío típico del primer siglo en Judea. El resultado es muy diferente de las imágenes tradicionales. Un hombre de estatura mediana, alrededor de 1,70 m, piel morena quemada por el sol, cabello oscuro y corto, barba común según los estándares judíos de la época. 6. Ángeles con alas y auréolas. Cuando pensamos en ángeles, inmediatamente imaginamos seres hermosos, con grandes alas blancas y auréolas doradas brillando sobre sus cabezas,
Esta imagen está en todas partes: pinturas, películas, decoraciones navideñas, pero te vas a sorprender al descubrir que la Biblia retrata a los ángeles de una manera muy diferente. En la mayoría de las apariciones bíblicas, los ángeles se presentan como hombres comunes. En Génesis 18, cuando 3 ángeles visitan a Abraham, parecen tan normales que él inicialmente los trata como simples viajeros. En Hebreos 13, versículo 2, se nos recuerda: no olviden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los únicos seres angelicales descritos con alas en la Biblia son los querubines y los serafines. En Isaías 6, versículo 2, los serafines son descritos con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ya los querubines aparecen en el tabernáculo y en el templo con 2 alas, pero son muy diferentes de los angelitos adorables que solemos ver. ¿Y las aureolas? Ni una sola mención en la Biblia. Este símbolo vino del arte grecorromano, donde se usaban círculos de luz para representar divinidad o poder sobrenatural. En realidad, cuando los ángeles aparecen en la Biblia, la reacción de las personas es frecuentemente de miedo. En Lucas 2, versículo 9, cuando el ángel aparece a los pastores, el texto dice: «Y tuvieron gran temor». Por eso, casi siempre lo primero que dicen los ángeles es: «No teman». Existe una jerarquía angelical mencionada en la Biblia. Tenemos arcángeles como Miguel, mencionado en Judas 1, versículo 9. Tenemos a los querubines, que guardaban la entrada del Edén en Génesis 3, versículo 24. Y los serafines, que aparecen alrededor del trono de Dios en Isaías 6. Cada uno tiene funciones diferentes. El ángel Gabriel, que aparece tanto para Daniel en el Antiguo Testamento como para María en el Nuevo, nunca es descrito con alas. En Daniel 9, versículo 21, se le describe simplemente como el hombre Gabriel. Cuando aparece para María en Lucas 1, tampoco hay mención de alas o aureola. El arte medieval tuvo una enorme influencia en nuestra visión de los ángeles. Los artistas empezaron a pintar ángeles con alas para simbolizar su naturaleza celestial y su capacidad para transitar entre el cielo y la tierra. Las aureolas se añadieron para representar santidad y luz divina. En Apocalipsis encontramos descripciones de ángeles muy diferentes de las representaciones artísticas populares. En Apocalipsis 10, versículo 1, un ángel es descrito así: «Vi otro ángel poderoso bajar del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro brillaba como el sol, y sus piernas eran como columnas de fuego». El aspecto más interesante sobre los ángeles es que son seres espirituales poderosos, mensajeros de Dios, como dice Hebreos 1, versículo 14. No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. En varios relatos bíblicos, los ángeles aparecen en momentos cruciales. El ángel que impidió a Abraham sacrificar a Isaac en Génesis 22, el ángel que luchó con Jacob en Génesis 32, el ángel que liberó a Pedro de la prisión en Hechos 12. En ninguno de estos casos hay mención de alas o aureolas. El enfoque siempre está en el mensaje o misión que vinieron a cumplir. Un detalle fascinante es que los ángeles son tan impresionantes que la gente a veces intentaba adorarlos. En Apocalipsis 22, versículos 8 y 9, Juan intenta postrarse ante un ángel, pero el ángel lo impide diciendo: «Mira, no hagas eso. Yo soy tu guardián y el de tus hermanos, los profetas. Adora a Dios». Los ángeles en la Biblia también aparecen en ejércitos celestiales. En 2 Reyes 6, versículo 17, cuando Eliseo ora para que su siervo vea la realidad espiritual, él ve el monte lleno de caballos y carros de fuego. Esto es muy diferente de los angelitos tocando arpa que vemos en pinturas, ¿verdad? Una revelación sorprendente es que los ángeles no son omniscientes, no lo saben todo. En Mateo 24, versículo 36, Jesús dice que ni siquiera los ángeles saben el día y la hora de su regreso. Son criaturas de Dios, poderosas sí, pero con limitaciones.
La Biblia también nos enseña que existe un número incontable de ángeles. En Hebreos 12, versículo 22, se habla de miles de ángeles. En Apocalipsis 5, versículo 11, Juan ve millones y miles de ellos. Es un ejército celestial inmenso. Lo más importante de todo esto es entender que los ángeles, independientemente de cómo los imaginemos, son siervos de Dios enviados para ayudarnos en nuestro camino hacia la salvación. Como dice el Salmo 91, versículo 11, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hemos llegado al final de nuestras 6 revelaciones sorprendentes sobre cosas que mucha gente piensa que están en la Biblia, pero en realidad nunca estuvieron allí. Si este contenido te abrió los ojos como me abrió a mí, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con al menos 3 amigos que necesitan conocer estas verdades. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos reveladores. Y recuerda, lo más importante no es seguir tradiciones, sino conocer la verdad de la palabra de Dios. Como dijo Jesús en Juan 8, versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.